Mediciones de resistencia eléctrica con equipo multifunciones. El Centro Nacional de Metrología ha desarrollado el contenido de esta cápsula con finalidad educativa y no pretende influir en la preferencia de los usuarios de instrumentos o patrones de medición respecto de las marcas comerciales que aparezcan en esta cápsula. El objetivo es observar la interacción entre un multímetro de alta exactitud y un calibrador multifunciones de mediana exactitud, cuando el multímetro se utiliza para medir resistencia eléctrica, la cual es materializada en uno o diferentes valores por el calibrador multifunciones. En general, un calibrador multifunciones de mediana exactitud no tiene resistores físicos con los cuales pueda materializar el valor de alguna resistencia eléctrica. En la mayoría de los casos, este tipo de patrones de medida materializa un valor de resistencia eléctrica mediante circuitos electrónicos. Al medir la resistencia eléctrica de un resistor a 4 terminales con un multímetro, lo que éste realiza de manera general es aplicar corriente al resistor a través de sus terminales high-low y mide la caída de tensión en el resistor en sus terminales sense. El valor de resistencia eléctrica que exhibe el multímetro es el resultado de la ley de Ohm, que el multímetro calcula internamente a partir de la medición de tensión y del valor de corriente aplicado al resistor. La medición de tensión tiene presente FEMs y offsets que no son parte de la caída de tensión en el resistor. Es por esto que los multímetros tienen funciones específicas para hacer la compensación del offset de tensión durante la medición de resistencia eléctrica. Observemos qué sucede con el uso de la función de compensación del offset de tensión al medir un resistor de 10 ohms. La diferencia entre activar la función y no activarla es de 1 microohm por ohm, coloquialmente una parte por millón. Habilitar la función retira el offset de tensión, que no es parte de la caída de tensión en el resistor, y por lo tanto que no es parte del valor de resistencia que queremos medir. Cuando se mide resistencia eléctrica, los multímetros, además de interactuar con resistores, pueden interactuar con calibradores multifunciones de alta exactitud y con calibradores multifunciones de mediana exactitud, que generan los valores de resistencia electrónicamente. Para generar los valores de resistencia, el calibrador, entre otra electrónica, tiene una fuente de tensión variable que es dependiente del valor de corriente que le suministra el multímetro y de cierta ganancia, de tal manera que el multímetro medirá una tensión proporcional a la que estaría presente en un resistor del valor programado por el usuario. De forma muy general, el valor de resistencia generado por el calibrador es función de la corriente que le suministra el multímetro y de la tensión medida en el mismo. Veamos la interacción del multímetro y del generador de resistencia de forma electrónica al utilizar la función de compensación. La diferencia entre utilizar o no la compensación es de 47 microohms por ohms, coloquialmente 47 partes por millón. La diferencia tan grande que estamos observando no se debe al offset de tensión, sino al principio de operación de ambos instrumentos. Hemos indicado que para generar el valor de resistencia, el calibrador genera una tensión que depende de la corriente que le aplica el multímetro. Observemos qué hace el multímetro durante la compensación del offset de tensión. La manera en cómo los multímetros compensan el offset de tensión durante la medición de resistencia varía dependiendo del fabricante del multímetro. Algunos multímetros invierten la polaridad de corriente para minimizar el offset de tensión. En el ejemplo de la imagen, el fabricante indica que para realizar la compensación del offset de tensión, el multímetro apaga la fuente de corriente, mide el offset y sustrae ese valor de la medición de tensión cuando la fuente de corriente está activa. Esto lo hace de manera recurrente para cada lectura de resistencia. Observemos esto al conectar el osciloscopio en las terminales de tensión del resistor.
se aprecia la intermitencia del valor de tensión, resultado de la intermitencia de la corriente que se aplica al resistor. En el ejemplo visto, al utilizar la función de compensación en el medidor y cuando la resistencia se genera electrónicamente, el valor de resistencia se ve afectado por la intermitencia del suministro de corriente. Esto se debe al principio de operación de ambos instrumentos. Concluyamos indicando que es muy importante conocer qué es lo que estamos midiendo, cuál es el principio de operación de la instrumentación y cómo no considerarlo puede afectar a las mediciones. Verifique cómo compensa el offset de tensión su medidor al medir resistencia. Si éste aplica la corriente de forma intermitente, no use la compensación cuando mida los valores de resistencia de un patrón multifunciones de mediana exactitud. Lo invitamos a inscribirse a nuestros cursos asíncronos ya disponibles en el sitio web del CENAM.